Bienvenidos al devocional del diario Pan, este día 8 de marzo. Vamos a la segunda parte del capítulo 4 de Romanos, versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham, anciano, su esposa Sara, estéril. Sin embargo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y él habló y así sucedió. Y conocemos la historia. Abraham y Sara tuvieron a Isaac en su vejez. Y Abraham le creyó a Dios. Ahora quiero ligarlo con lo que sigue, 18. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Abraham le creyó a Dios, pero tuvo luchas y Génesis registra algunas de estas luchas. Fe no es total ausencia de dudas y luchas, es aferrarnos a creerle a Dios aún en medio de dudas y luchas. Es decidir, voy a seguir caminando confiando en Dios aunque me broten estas luchas y estas dudas. ¿Sí? No era negación de su realidad, dice claramente aquí el 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto y también que Sara estaba estéril. Algunos manejan fe como una especie de negación de la realidad, pero no. Fe ve la realidad tal y como es, pero le cree más a Dios y su palabra que a esa realidad. Y se alinea a lo que dice Dios. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y debemos alinearnos a lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, y hablar lo que Él dice en la palabra. Y yo sé que esto a veces se toma a extremos y se puede tomar de contexto. Y debemos de ser sabios en ello y entender la palabra en su contexto y siempre honrar la soberanía de Dios. Pero también debemos ejercer la fe y creerle a Él y hablar como Él habla, creer como Él escribió y alinear nuestras ideas a la palabra de Dios. De nuevo, en su contexto, honrando su soberanía, con la clara convicción que a veces Él va a obrar en maneras que no vamos a entender y va a ser difícil en esos momentos. Sin embargo, el otro extremo es, pues básicamente, solo dejar que todo lleve su curso y es ignorar el llamado a ejercer la fe y orar y creer en la palabra de Dios, en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y necesitamos aferrarnos a su palabra y aún arriesgarnos en este caminar de la fe, no negando la realidad, repito, reconociéndola y sometidos a Él y su soberanía en ese espacio que Él nos da, donde nos llama a cooperar con Él, a ser partícipes con Él en la fe. Seamos personas atrevidas que le creemos a Él por encima de esas circunstancias. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, alineamos nuestra mentalidad, nuestros pensamientos a tu palabra. Señor, rendimos nuestros sentimientos a tu verdad, porque tu verdad es más real que nuestros sentimientos, que nuestras opiniones, que aún nuestras experiencias. Señor, ayúdanos a entender, a ser sabios, a hallar un balance saludable, Señor, de honrar tu soberanía, pero también estirarnos
en la fe, porque te creemos a ti, que eres real, que eres poderoso, que eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.